Muchas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial nueva vez a todos nuestros oyentes, así como también a quienes nos acompañan en cabina. Miren, es bastante cuesta arriba en un país como el nuestro oponerse a lo que genera aplausos. Es siempre ir a contracorriente, razonar, demostrar o de alguna manera tener una actitud crítica hacia cosas que la gente, dentro de la cultura en la que ha crecido, dentro de la manera en la que se ha imbuido en lo que entendemos en la sociedad, su tejido productivo, entiende primero como normales, entiende como propias y a lo mejor piensa incluso que son las más correctas. Y una de las cosas que más tiene que cambiar en nuestro país es el esquema fiscal. Comprendamos que el Estado existe por una necesidad. Dependiendo de la ideología, esas necesidades cambian dependiendo de lo que entendamos por el Estado. Hay quienes entienden que el Estado sirve para todo, hasta para remedio. Hay quienes entienden que debe ser el que indique quién fracasa, quién triunfa, el que debe repartir el éxito entre todos. Hay quienes entienden que sirve para todo y que debe ocupar el eje de todo. Hay quienes entendemos que debe ser un eje bastante mínimo, muy resguardado a tratar de ser el ente que garantice el cumplimiento de los derechos mínimos, los derechos de la persona. Y por eso las principales agencias que el Estado debe administrar está la justicia. Por eso hemos siempre insistido en que el Poder Judicial en los países que avanzaron fue el que más se fortaleció y el que primero llegó a unos niveles de confianza en la población tan fuertes que la palabra de un juez, la sentencia de un juez, el mallete de un juez tiene fuerza de ley, y esa ley no puede luego ser quebrantada ni siquiera por un presidente, por un primer ministro o por un líder político o por un sector de poder fáctico de esa nación, sino que tiene que simplemente obedecer esa ley, esa norma. Claro, esa norma llega sobre la base también de que ese juez, además de tener las capacidades, está en la obligación, consigo mismo primero y luego con la sociedad, de interpretar la ley de la mejor manera para todos, porque la jurisprudencia, léase, la historia que van escribiendo las sentencias judiciales, también va generando un referente para decisiones futuras en casos similares. El Estado, para obviamente quienes tenemos una visión que se parece más o que procura más parecerse a ejemplos de naciones que lograron en los pasados 50, 60, 70 años incluso niveles de avance. No hablamos de los países que a lo mejor tienen 200, 300 años y que heredaron esquemas que ya eran prósperos al inicio de la Revolución Industrial, países que ya eran imperio, el Imperio Británico, el Imperio Alemán, que tuvo una revolución industrial bastante temprana para la época, u otras naciones. No, hablamos de naciones, de países que muy posiblemente hace 50, 60 años estaban muy detrás de otras en materia de su desarrollo y que decidieron, sobre la base de su atraso relativo, de su pobreza en comparación a otras naciones, decidieron avanzar, decidieron no morir en el camino, decidieron no imitar lo que fallaba, no repetir lo que fracasaba. Hablamos de naciones como el caso irlandés, que era parte de los países más pobres del occidente europeo, hará cuestión de un cuarto de siglo, 25, 30 años, y que decidieron, con unas reformas estructurales del Estado, de su tamaño, del costo sobre el contribuyente y de cómo generaban reglas para todos, nacionales y extranjeros, un Estado de Derecho donde, además de que, claro está, las reglas funcionaran tanto con sus castigos como con sus ventajas, se vieran atraídos los capitales tanto de los propios nacionales como de los extranjeros a participar de ese tejido productivo. Y hoy el resultado está ahí. El resultado está ahí. Es una de las naciones que más inversión extranjera ha traído en ese continente. Es la sede incluso para Europa de una enorme cantidad de empresas multinacionales. Irlanda era un país que hace 25 años estaba todavía cerrando las heridas de una guerra civil, de un conflicto armado. Muchos que crecimos en esos años leíamos todavía en las noticias internacionales las informaciones del IRA, los procesos que todavía estaban tratando de sellarse, acuerdos de paz, el Sinn Féin, todos los problemas que había en el norte de esa isla. 25, 30 años después, atraen capitales, migración de naciones que eran más prósperas en ese tiempo. Pero si usted quiere, vea el caso estonio, un país pequeñito que se desprende de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que no tiene los atractivos físicos, materiales de otras naciones, y que decide justo al momento de independizarse y de salir de la Comunidad de Estados Independientes del SEI,
seguir un camino que le llevara lo más rápido posible a generar condiciones de prosperidad para su población. ¿Qué hicieron y qué podemos hacer nosotros de manera similar? Singapur era un puerto británico, un puerto de escalada, de cabotaje, como se dice en el lenguaje de los marineros, ahora cuestión de medio siglo, con problemas gravísimos de malaria, de mosquitos, de insalubridad. Es bueno que la gente sepa que Singapur tiene el tamaño de la provincia de La Romana. ¿Y qué decidieron hacer tras su independencia? Bueno, cuando los británicos no lo independizaron, los dejaron libres, váyanse. Primero, trataron de adherirse a la Federación de Malasia. Los malayos, que son un poquito, digamos, tienen un tema étnico, pero saben que ustedes son chinos, no nos vamos a entender. Y su adherencia a esa federación duró un año. Al año lo soltaron. Al verse solos ante el mundo, ¿qué hizo esa nación? Bueno, un líder político llamado Lee Kuan Yew, que fue primer ministro por muchos años, decidió tomar una serie de decisiones que, en el entendido de lo que otras naciones habían hecho, podía funcionar. Y ese país, un puerto pobre, paupérrimo, que no tiene montaña, minería, ni agricultura, ni espacio para la ganadería, es hoy una de las naciones más ricas y prósperas del mundo. Se puede dar el lujo, por ejemplo, incluso en el campo militar, de ser uno de los pocos países que le compra aviones F-35 a los Estados Unidos, que es el caza polivalente más avanzado del mundo. ¿Y por qué lo puede hacer? Lo puede hacer porque en esencia generó las condiciones de prosperidad para que los capitales fluyeran hacia allá. Y desde dentro, su recurso humano, altamente educado, vea dónde sale Singapur en el informe PISA, vea lo que hace Singapur con su población estudiantil. Durante años, los países asiáticos le exigen a los estudiantes, a muchos de sus estudiantes universitarios, que hagan un año de estudio en el extranjero. Por eso se someten al régimen de AFS, que es aquella institución enorme mundial del intercambio estudiantil. ¿Saben qué hace Singapur? Singapur va más lejos. Sus estudiantes de bachillerato hacen un año en el extranjero. No los universitarios, no los de bachillerato. Y le permite tener una sociedad cosmopolita, una sociedad abierta, donde viven muchos extranjeros que están allí, no porque el clima sea bueno, ni porque les guste el sol de Singapur más que el de Punta Cana, sino porque crearon las condiciones para atraer capital. Y pregúntese ahora usted, ¿a cuáles países colonizaron los irlandeses? ¿A cuáles países colonizaron los estonios? ¿Cuál fue el imperio colonial que tuvo Singapur? O que tuvieron otras naciones que podríamos perfectamente de manera similar decir. Porque incluso está en África, hay naciones que están atravesando ahora mismo ese proceso, como el caso de Botsuana, que es una de las naciones de África que ha tenido más crecimiento, que ha ido reproduciendo modelos similares de transferir antiguas ideas enormes de un Estado grande que vindicaba los derechos fundamentales hacia simplemente sociedades donde hay un Estado de Derecho fuerte, donde se protege la vida, la propiedad y donde las reglas son claras para todos. Cuando se discuten las famosas leyes de incentivos, y en este caso la ley de incentivo fronterizo, no se trata de que nuestras provincias fronterizas, yo vengo del sur, no vengo de una provincia fronteriza, pero vengo de Azua, que es una de las provincias del país que tiene peores indicadores en muchos sentidos. Yo siempre he dicho que tristemente mi provincia, mi región es campeona de muchas cosas que no deberían ser. El embarazo de adolescentes, la enorme cantidad de violencia que genera la propia pobreza y exclusión, todos los elementos relacionados a esa forma de vida que simplemente lo que ha hecho es adaptarse a un esquema donde para prosperar tienen que ocurrir dos cosas. O que usted se sobreponga a todas las limitaciones en base a su empeño, a su disciplina, a su fe en sí mismo, y lo haga y lo logre y pueda durante un tiempo determinado imponerse. O en su defecto, cuando usted crece como negocio, cuando usted mantiene capitales que son grandes y eso le permite tener ciertas prestaciones, cuando usted puede, ya sea solo o de la mano de su sector, entonces presionar, negociar con los políticos y recibir o un trato de conchupancia o recibir precisamente leyes especiales para su sector. ¿Y dónde está el detalle de esto? Cuando un país necesita crear reglas especiales en cada sector que es próspero, está admitiendo que sus reglas, las reglas que son para todos, no sirven. Está admitiendo, en el caso del régimen fiscal, si hay que crear un régimen fiscal especial para hoteleros, para que funcione la hotelería y el turismo, si hay que crear un régimen especial para que la industria, cualquiera que sea el peso de esta en la economía, pueda ser funcional y pueda generar números azules y generar rentabilidad en sus actores, y hay que hacer lo mismo en regiones depauperadas del país, estamos admitiendo que entonces el régimen que le queda a los demás, ¿y quiénes son los demás? Nosotros,
las clases medias, emergentes, vulnerables, que intentan trabajar, que intentan progresar a través del único mecanismo que tenemos. Porque ni heredamos riqueza en cantidad, ni heredamos capital en cantidad, ni tenemos un puesto de gerencia en una empresa grandotota esperándonos ahí que nos graduemos del bachillerato. Venga, siéntese ahí y dirija y haga lo que usted quiera. No. O peor aún, la otra esperanza, el Estado, la idea de que un nombramiento en el Estado, ser parte de la nómina estatal, la nómina sin fin, así como la historia sin fin, la película aquella, la nómina sin fin, el Estado dominicano, donde todos somos o empleados, o pensionados, o igualados, o subcontratados, o suplidores. Hemos convertido, hemos decidido, hemos dejado, hemos admitido que el eje de la meritocracia cambie y se invierta en nuestro país. El sistema fiscal dominicano, hemos insistido en todos estos días, debe ser revisado. ¿Por qué? Porque no estoy pidiendo, atención a la amiga Tami, que hoy hemos discutido en las redes sociales, y a otro amigo que no recuerdo su nombre. Yo no estoy pidiendo que a quienes radican empresas en la frontera se la pongan más difícil, no, jamás. Sería contrario a mi principio de defensa de la libre empresa. Lo que estoy pidiendo es que las facilidades concedidas en los polos de prosperidad, sean turísticos, industriales, ganaderos, no importa, o de servicios, se extiendan al resto de los dominicanos, porque todos, según la Constitución, somos iguales. No hay dominicanos de primera y de segunda, o no debe haberlos. Otra cosa es que los haya y uno admita que así tiene que ser. ¿Los hay en la práctica? Sí, es una desgracia que aquí tengamos libertos fiscales, plebeyos fiscales y esclavos fiscales. Esas son las categorías que existen en el fisco dominicano, así se admita o no. No se esquilma igual la oveja dependiendo del grupo al que pertenezca. Entonces, no me opongo al desarrollo jamás. Sería, créanme, un crimen para mí oponerme, señores, a las posibilidades de desarrollo del tejido productivo de esas zonas del país. Por último, Francis, y te pido disculpas, me voy a extender un minuto más. No puede tampoco, y eso es algo, una de las trampas del estatismo. Y el estatismo, que aquí tiene su propia religión en nuestro país, la estadolatría. El Estado no puede sustituir la visión empresarial natural de cuáles son los rubros que se desarrollan o no. Y voy a poner un ejemplo. Mi pueblo, Azua de Compostela, tiene los negocios que hoy tiene, ¿verdad? Y podría tener más si se dieran las condiciones fiscales y de infraestructura para que se extienda su agricultura, para que se extienda su minería, que la tiene, de piedra caliza, cemento, para que se extiendan los servicios que luego la población va a necesitar a través de la prosperidad que genere. Ahora, yo puedo de aquí decir y venir que Azua, por ejemplo, tiene derecho a tener un restaurante, debe tener un Sofía, que es el restaurante, o un Don Pepe. Tenemos derecho porque somos dominicanos. No. En Azua deben crearse las condiciones para que tarde o temprano alguien vea en ese tejido productivo las condiciones para arriesgarse y poder un negocio de tal o cual tipo. No confundamos, insisto, el deseo, el anhelo natural de nosotros ver nuestros pueblos, grandes y pequeños, progresar, ser prósperos, con la idoneidad de que nos lleven una fábrica de lo que sea. Porque esa fábrica, ¿saben qué va a buscar? Eficiencia. Va a tratar de estar cerca de donde hay materia prima, de donde hay carreteras, puertos, en caso de que sea exportadora, y donde estén las condiciones mejor dadas de agua o de electricidad, de las condiciones que necesite para poder todos los días ejercer su función de crear riqueza. Las leyes de la economía se parecen a las de la física, pueden gustar o no, pero no van a cambiar porque a nosotros nos guste más una cosa que la otra. Ojalá la racionalidad algún día se imponga cuando nuestro Congreso entienda que si se tienen que hacer medidas especiales para que un sector prospere, es porque el resto del sistema está mal y el resto del sistema hay que cambiarlo. Pausamos.